Dios les bendiga más. Amén. Pueden tomar asiento. Padre, te adoro, te doy gloria, te doy honra, Señor. Te damos alabanza y adoración y exaltación a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por el regalo extraordinario, Dios mío, de poder venir a tu casa, Señor, Padre amado, y sentir tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tan grande privilegio, Dios mío, que tenemos. Padre, gracias. En esta hora yo me presento ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Padre, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú tomando control absoluto, Dios mío, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, Padre amado. Que tú me permitas en esta hora, Dios mío, hablar lo que abunda en tu corazón solamente, Dios mío. Y que quites, Señor, todo aquello que no venga de ti, Dios mío. Padre, que en esta hora seamos tierra fértil, Dios mío. Que en esta hora, Señor, haya un pueblo, Dios mío, que podamos tener todo, Señor, nuestras copas boca arriba, Señor, Padre amado, para recibir y entender, Señor, aquello que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Señor, y que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, dame la sabiduría para hablar aquello, Señor, que tú me has enseñado, Señor, en esta hora para predicar. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, la magnificencia, Dios mío. Toda gloria, toda honra, toda alabanza en este culto y en nuestra vida, Padre, sea a ti siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Padre amado. Dice la poderosa palabra del Señor. Mateo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así, Jesús hablando. El Evangelio de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos aquí. Esto es maravilloso. Cuando estudiamos la palabra del Señor y estudiamos el mensaje que dio cada uno de los profetas, era: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Luego hay un periodo de 400 años de silencio profético donde no se levanta ningún profeta. Y luego de ese silencio profético que vemos en la palabra, en ese transcurso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en ese periodo entre medio de eso, intertestamentario, en ese silencio de 400 años no hay ningún profeta. Pero llega el momento en que el Señor levanta un profeta, aquel que él había hablado, que era la voz de uno que clama en el desierto, Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora acabamos de leer en Mateo que cuando llegó el momento de Jesús comenzar su ministerio, el mensaje de Jesús, ¿cuál era, iglesia? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. Arrepentíos y convertíos, lo que significa metanoia, que ahí me lograba la introducción. Una metanoia. Ese era el mensaje de Jesús. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento de Dios hablaba lo mismo. Juan habla lo mismo. Y cuando viene Jesús, viene a hablar el mismo mensaje a su pueblo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Dios tiene una boca. O sea que Dios tiene una boca, iglesia. O sea que cuando Dios habla es un mismo mensaje. Y hoy el Señor nos vino a decir a nosotros el mismo mensaje una vez más: arrepentíos y convertíos, porque ya su venida está pronto, iglesia. Este mensaje nadie le decía amén. A ninguno le gustaba, pero era el mensaje que tenía Jesús a su pueblo.
En una ocasión Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Pero el Señor está buscando una iglesia, mi alma. El Señor está buscando una iglesia que pueda decirle, esta palabra me duele, pero ¿a dónde más yo iría si solamente en tu presencia y palabras de vida eterna? Mi alma te adora, Dios. Y este era el mensaje de Jesús. Arrepentidos y convertidos, una metanoia. Y el Señor me lleva hablándome de una metanoia donde quiera que yo me meto. Una metanoia, una transformación, un cambio totalmente radical de dirección. Y para hablarles de esto vamos a ir al libro de Primera de Samuel, a lo que el Señor me hablaba y me ministraba para esta prédica. Primera de Samuel, y ustedes pueden ir yendo al capítulo 9, pero yo mientras les voy a dar un contexto para que entendamos a dónde vamos a entrar. El libro del profeta Samuel, en Primera de Samuel específicamente. Este libro maravilloso comienza con un clamor de una mujer que muchos conocen, Ana. Un clamor de una mujer que no podía tener hijos. Y que dice la palabra del Señor que ella derramaba su corazón en presencia del Señor, angustiada, porque ella no podía tener hijos. De tal manera que el sacerdote que estaba de turno en ese tiempo, en el tabernáculo, Elí, al verla, de tal manera que ella se quebrantaba ante la presencia de Dios, pensaba que ella estaba borracha, porque decía, esta mujer está ahí de una manera tan mal que tiene que estar borracha para estar así. Pero ella derramaba su corazón de continuo en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios un hijo y haciéndole una promesa. Señor, si tú me das un hijo, ese hijo que tú me des, yo lo voy a consagrar a ti desde el momento en que nazca y va a vivir allí en tu templo. Va a ser totalmente separado y apartado para ti. Y dice la palabra que el Dios poderoso que le servimos, a aquella que era estéril, le dio su hijo. Contestó su promesa, contestó la petición. A otros menospreciaban su oración, su adoración, pero Dios contesta esa petición de esta mujer. ¿Y qué hizo Ana? Cumplió su voto con el Señor. Allí Ana crió a Samuel en el templo. Y dice la palabra que Samuel estuvo allí todo el momento creciendo con los sacerdotes, con Elí, con sus hijos, siendo parte de todo aquello allí. Y Samuel crecía en la presencia del Señor. Y dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Pero en aquellos días escaseaba la visión de Dios. Escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Por causa del pecado de los hijos de Elí. Estamos aquí. No se pierda que esto es importante. Y este pueblo estaba experimentando otra vez un silencio. Y escaseaba la palabra de Jehová. Pero dice la poderosa palabra del Señor que aconteció un día, aleluya, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, que tipifica mucho lo espiritual. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Samuel estaba durmiendo en la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Antes que se apagara el fuego de la presencia de Dios, Dios llama a un Samuel. Y esto es maravilloso porque estamos hablando del libro de Samuel. Dios llama a este profeta Samuel. Y aquel que Dios le contestó aquella petición viene a convertir ahora en el sacerdote principal de Israel, en el juez de Israel. Y dice la palabra que no era cualquier profeta. En medio de todo lo que allí estaba aconteciendo, Samuel fue el único fiel profeta de Dios. Y por causa de esa fidelidad y obediencia de Samuel, Dios le bendice a la nación de Israel y tienen grandes batallas y grandes victorias y ven la mano de Dios. Y Samuel vuelve a traer el corazón del pueblo a Dios. Y Samuel, Dios lo usa para hacer una obra maravillosa, tanto así que Samuel tipifica a Cristo. Algo glorioso. Y el Señor permite que este Samuel se convierta en ese instrumento de Dios.
Mi alma te adora, Dios. Pero en el libro de Samuel, dice la palabra que cuando llegó el momento donde ya Samuel estaba viejito, o sea, ya estaba por jubilarse, algo pasó. Y es que ese profeta fiel de Dios y juez de Israel que había sido Samuel, que Dios había usado para tantas cosas, dice que el pueblo parece que comenzó a mirar las otras naciones y dijo: Samuel, ya tú estás por mirar, ya te queda poco tiempo. Y nosotros, como que aquí no hay nadie que sea como tú. Ya nosotros no queremos ser guiados por un sacerdote. Nosotros queremos tener un rey como las otras naciones. A lo que Samuel dice: pero ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. Dios es el rey de ustedes. Y ustedes quieren cambiar al rey de reyes y señor de señores, el rey de la nación de Israel, por un rey. Bendito Dios. De esto. Samuel le deja saber al pueblo que esa petición era una locura. Les deja saber que lo que estaban pidiendo iba a tener consecuencias. Que iban a ser esclavizados, que iban a coger a sus hijos y los iban a obligar a estar en el ejército, que les iban a jugar todo lo que tenían, algo así como lo que pasa con los gobiernos que nosotros tenemos, algo así. Pero el pueblo le dijo: no nos importa, queremos un rey. A lo que Samuel dice la palabra, que él va y consulta a Jehová y le dice: Señor, mira esto. Y a lo que el Señor le dice: tranquilo, Samuel, no te entristezcas por esto, no te preocupes, que no es a ti el que está rechazando, es a mí. Es a mí a quien está rechazando. Aleluya. Y este pueblo tomó esta decisión. Y el Señor le dice: haz todo lo que ellos te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Esto es para entendido, pero habrá un pueblo que desea cambiar muchas veces el reinado del Dios del cielo en nuestra vida por lo terrenal. Esto tipifica tantas cosas en nuestra vida que yo le pido al Espíritu Santo que expande ese entendimiento de nuestra mente para entender esto. Entonces, ¿qué pasó, iglesia? Se levanta el primer rey de la nación de Israel, el primer monarca. Estoy llevando un recorrido rapidito por el libro de Samuel. Y se levanta y dice que en 1 Samuel 9, versículo 1, había un hombre rico y influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Y su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Imagínense. A este Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Ahora bien, dice la palabra que mientras esto ocurría, cierto día el papá de Saúl, Cis, tenía burros y esos burros se le pierden. Así que él llama a Saúl, su hijo, alto, guapo, apuesto, más que todos en Israel, que vaya con un criado, un sirviente, para que le consiga los burros. Saúl va por todo Israel buscando los burros de su padre y no los encuentra. Y el criado le dice: espérate, no nos vayamos para la casana, que yo conozco a alguien aquí que dicen que se llama Samuel, que dicen que es un profeta de Dios de verdad, que todo lo que dice se cumple. Así que vamos para donde él. Lo más seguro, él va a tener la respuesta a lo que estamos buscando de parte de Dios. Y así aconteció. Y mientras que ellos se están dirigiendo para donde el profeta Samuel, ya Dios hace rato le había dicho al profeta Samuel, ya Dios le había dicho: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngalo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre del que te hablé. Y aquí sucede tal como Dios había dicho. Cuando llega Saúl, él le deja saber: sí, yo soy el profeta, pero olvídate de los burros, eso, que eso se resolvió. Tú dale para la casa, que mañana tú y yo vamos a hablar, porque tengo un mensaje de Dios para ti. A la mañana siguiente dice que al amanecer Samuel llamó a Saúl y le dijo: levántate, que es hora de que sigas tu viaje.
Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Terminamos este trasfondo importante para llegar ahora sí al momento. Samuel capítulo 10, versículo 1. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: entonces Samuel, habiéndole dicho: tengo un mensaje de Dios para ti, después de todo lo que pasó con los burros y todo lo que había pasado, el profeta Samuel le dice: tengo un mensaje de Dios para ti antes que te vaya, adelante al criado. Y ahora va a proseguir a hacer lo que Dios le mandó. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva, que el aceite a lo largo de toda la Escritura significa derramar la presencia del Espíritu Santo de Dios, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado a ti para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Qué cosa más hermosa. El pueblo de Dios, su posesión más preciada, y el pueblo desechándolo, pero todavía Dios le está diciendo al pueblo: ustedes son mi posesión más preciada. Así que he escogido a este hombre porque he escuchado con misericordia su clamor. Y dice: úngelo con este aceite de oliva y derrámalo sobre su cabeza. Y lo besó. Cuando un rey israelita ascendía al trono, no era necesario no solamente la coronación, eso era un acto político, así como el del gobierno de nosotros, pero para ellos mucho más importante era el proceso de que fuera ungido de la unción por un sacerdote o profeta de Dios. No era tan importante la coronación como el ungimiento por parte del Espíritu Santo. Es coronado, es ungido en este momento. Y en esta ceremonia lo que Dios le estaba recordando al pueblo era la gran responsabilidad de guiar al pueblo con la sabiduría de Dios y no la de él. Esto era lo que acontecía cuando se ungía. Y le dijo Samuel a Saúl: cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Cerca, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros ya fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti y está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Betel, lugar sagrado importante para Dios. Y estos 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios, uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Estos elementos que se usaban para darle sacrificio de alabanza a Dios. Y le está diciendo: los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. O sea que Saúl ahora se estaba convirtiendo con un sacerdote también, una persona que tenía libre acceso a la presencia de Dios, a lo de Dios. Esto era algo glorioso lo que Dios estaba haciendo. Y le dice: tienes que recibir esos panes, los tienes que aceptar. Y cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Este grupo de profetas, Samuel, en su sacerdocio, en su función de juez, levanta una escuela de profetas, levanta una escuela para que tuvieran sensibilidad a la voz de Dios. Eran jóvenes que los llevaba a estudiar la palabra, que tuvieran conocimiento de los santos. Y dice: venía ese grupo de profetas descendiendo del lugar de adoración y estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. O sea que la música en todo lo que ellos hacían para profetizar era bien importante. Paréntesis, la música es muy importante. Cierro paréntesis. La música era sumamente importante para que ellos pudieran conectarse en ese don profético. Y dice que en ese momento, le dice el profeta Samuel, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente.
En ese momento el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y serás transformado en una persona diferente. La Reina Valera dice mudado también otro hombre, hay distintas versiones. Mudado a otro hombre, transformado, regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios le está mudando el corazón, le está dando un corazón nuevo. Dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios estará contigo. Había recibido ahora también el poder del Espíritu Santo. No solamente que era alto, el más guapo de todo Israel, que su papá era rico. Ahora Dios le estaba dando el poder del Espíritu Santo para que pudiera llevar a cabo su función bien. Luego desciende a Gilgal delante de mí y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, miren lo que pasó. Dios le dio un nuevo corazón. Mientras que Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Esto es maravilloso. Yo no sé cuántos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios aquí. ¿Cuántos han experimentado un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, iglesia? Y yo quiero que te transformes a ese momento, te transportes a ese momento cuando tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios y todo cambió. Todo cambió. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu Santo de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían se enteraron de lo que sucedió, dijo, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta ahora? Mi alma te adora. Saúl experimenta el toque de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Fue una metanoia. Él iba por un camino buscando unos burros, pero Dios le cambió el camino totalmente. Tuvo que ser transformado en una nueva persona. Dios le cambia el corazón. Lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. O sea que vino a experimentar Saúl lo que Dios había dicho a través del profeta Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra. Saúl tenía un corazón duro. Saúl tenía un corazón que no era agradable para nada a Dios, pero Dios le cambia el corazón. Y ese corazón que era duro ahora viene a ser un corazón blando en las manos del alfarero de Dios. Esto es maravilloso, iglesia. El poder del Espíritu Santo que es capaz de cambiar el corazón, que es el dunamis, que no hay dureza que aguante el poder de la presencia de Dios. Porque Él todo lo transforma, porque Él todo lo cambia. Y Saúl tuvo que experimentar esa metanoia del poder del Espíritu Santo. Cambiado en un nuevo hombre. Teniendo la presencia de Dios y ahora estaba hasta profetizando. Experimentando el regalo de la presencia de Dios. Lo más incomparable. Saúl experimentando una metanoia. Teniendo un encuentro con Dios. Maravilloso es el Señor. Cuando tenemos un encuentro con Dios, iglesia, no podemos volver por el mismo camino. A mí me gusta mucho porque aún los sabios de Oriente, unos le dicen aquí en Puerto Rico los Reyes Magos. Más allá de eso, los sabios de Oriente, cuando tuvieron un encuentro con ese niño, ¿qué pasó? Desde que nació Jesús, no pudieron volver por el mismo camino. Tuvieron que tomar otro camino. Así que cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, no podemos estar volviendo por el mismo camino todos los días de nuestra vida. Y Saúl es transformado en este nuevo hombre. ¿Y qué pasó después, iglesia? Se cumple lo que el profeta había dicho, que él iba a ser el rey de Israel. Saúl comienza súper bien, como que esa unción de Dios estaba sobre él, comienza a afectar todo lo que él hacía. Y Dios comienza a darle grandes victorias.
Poderosas victorias contra los enemigos de manera asombrosa, como solamente Dios peleaba por la nación de Israel. Dios le da tantas y tantas victorias a este pueblo. Dice la palabra que Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y estuvo 40 años reinando en Israel. Pero llega el día que en medio de uno de esos ataques que continuamente estaba la nación de Israel, Saúl ataca a los filisteos y parece que el lugar donde los atacó se molestaron tanto que armaron un clase de ejército que dice que eran como los granos en la orilla del mar. Y cuando Saúl vio eso y todos los ejércitos que estaban allí del pueblo de Israel para pelear, dijeron: hasta aquí llegamos nosotros. Ahora, ¿quién nos saca de aquí? Y mientras Saúl esperaba que viniera Samuel, porque así como cuando lo unieron en un principio, tenía que esperar 6 días, tal como Dios había mandado. Pues, ¿qué le pasó a Saúl? Vio que estaba el pueblo y los ejércitos llenos de miedo, ya se estaban desertando, ya muchos se estaban yendo, y él dijo: yo no voy a esperar al profeta nada, este sacrificio lo voy a hacer yo. Y ahora desobedeció las instrucciones de Dios. No esperó por el profeta tal como Dios había mandado. Y vemos que Dios le entristeció muchísimo la acción de Saúl, porque no le importó lo que Dios pensaba, porque estaba profanando lo santo. Y llega este día, cuando cruzan el río y enfrentan esta batalla. El profeta Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaron y que tú no llegabas como me prometiste y que los filisteos ya estaban listos para la batalla. Y el Señor le dice a Saúl a través del profeta Samuel: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor se ha buscado un hombre que es conforme a su propio corazón. Y el Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. A todas estas, Saúl le dice que no fue nada, simplemente tenía un poco de miedo. Y siguió su vida. ¿Y sabe cómo siguió su vida? Teniendo muchas victorias más militares. Siguió como si nada estuviera pasando, teniendo muchas victorias, hasta que llega el momento que el Señor vuelve y manda al profeta que le hable. Y le dice: dile a Saúl que necesito ajustar cuenta con este pueblo que le hizo mucho daño a Israel. Y le da una instrucción: vas a destruir todo, no puede quedar nada vivo. ¿Y qué hizo Saúl? Dice que le perdonó a los de Amalek, a los de Agag, la vida. Acabó con todo, pero los de Agag los perdonó la vida. Y el Señor le dijo otra vez a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato una y otra vez. Dice que al oírlo Samuel, o sea que al profeta Samuel escuchar el corazón de Dios así triste, porque nosotros lo tomamos tan liviano, pero Dios está diciendo: lamento haber puesto a este, porque mi nación más preciada ahora está sufriendo las consecuencias. Y dice que Samuel se afectó tanto y se afligió cuando el Espíritu Santo le puso ese sentir de Dios en su corazón, que estuvo lamentándose todo el tiempo. De continuo siguió conmovido durante toda la noche, entristecido. Y dice que cuando el profeta lo confronta, lo que Saúl le dice a Samuel es: primero, no reconoce su pecado una vez más, y después que lo tiene que reconocer porque no hay escapatoria, le dice: por lo menos vente conmigo para que el pueblo te vea conmigo adorando y piense que todo está bien. O sea que no le importaba el corazón de Dios. A él no le importaba que Dios ya lo había desechado. A él lo que le importaba es: vente conmigo, porque ¿qué va a decir el pueblo? Eso fue lo que le importó. Y tanto estuvo la pelea con Samuel hasta que Samuel le dijo: está bien, voy a ir contigo. Pero nunca más el profeta Samuel volvió a aparecer. Pero allá Dios se busca al hombre conforme a su corazón, a David. Lo unge
Pero en el momento que Dios desechó a Saúl, ¿qué pasó? Le vino un espíritu malo de parte del Señor. Y Saúl era atormentado por este demonio. Y allá tuvieron que buscar a un ungido de Dios, un jovencito que supiera tocar el arpa. Y esta es la manera en que Dios traía a David. Y cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba? Se iban los demonios y Saúl tenía paz. Y como la unción de Dios estaba sobre David, Saúl estaba encantado porque él decía, este muchacho tiene algo que no es normal. Y él estaba maravillado, todo súper bonito, todo súper chévere, hasta que llegó el día que se levantó un filisteo incircunciso llamado Goliat, y allí va David y lo enfrenta, lo vence, y muchos conocen la historia. Y David se convierte ahora en un guerrero de Dios que ganaba grandes victorias para el Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué le pasó a las cantantes y danzoras de Israel? Comenzaron a componerle canciones y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y estos eran los coritos favoritos, la canción que estaba más pegada. En aquel tiempo no había radio, pero si lo hubiera, esa era la que estaba. Y dice que cuando Saúl escuchaba esto, su corazón se llenaba de un coraje y una envidia. ¿Pero qué es esto? Y que a mí por miles y a este que llegó los otros días por 10,000. Y ahí comenzó el corazón de Saúl a llenarse de celo, de envidia, de toda clase de lo malo para David. Y para colmo, ¿qué pasó con Mical? Se enamora de David, él trata de quitársela, pero Mical no se queda satisfecha y hoy busca otra vez la manera. Jonatán se hace el mejor amigo de David. Así que ustedes se imaginan que esa ira crecía de tal manera que decía, ahora lo que falta es que lo hagan su rey todos. Y dice que Saúl comenzó una persecución contra David, que donde quiera que David estaba, él trataba de matarlo. Ahora cuando el espíritu atormentador estaba sobre él y tenía que venir David a tocar el arpa, trataba con una lanza de matarlo, trataba de planificar lo que sea para que David muriera, lo mandó a cortar todos los prepucios de hombre, que no hizo, y como quiera, Dios guardaba a David donde quiera que estaba, porque aunque se levanten 20 reyes en contra de aquel que el Señor ha ungido y ha hablado, no prevalecerá. Amén. Aleluya. Pero qué maravilloso es Dios. Y aquí Saúl buscaba todas las maneras posibles de matar a David. Amén. De todas las maneras posibles. Y usted puede leer ese libro completo de Samuel, que yo le estoy dando un resumen lo más rápido posible. Amén. Así que en el capítulo 19, mientras Saúl estaba buscando de todas las maneras posibles de matar a David, hubo en una ocasión que manda que maten a David, que vivía en su palacio, y allá, cuando van a matarlo, Mical le dice que estaba en la cama enfermo, que virara. Ellos van a decir que está enfermo, y ellos le dicen, me lo traen muerto con tu cama. Cuando van, él se había escapado, era un plan que Mical hizo para salvarle la vida. Así que cuando él vio que su propia hija y Jonatán le estaban salvando la vida a sus dos hijos, al que él quería matar, ahí dice que se levantó la ira de Saúl. Y dice en el capítulo 19, vamos aterrizando a lo más importante. En el capítulo 19, así que David se escapó y fue a Ramá. Se fue a la tierra de los profetas. David se escapó, pero se fue a la tierra de los profetas para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Naiot. Se fueron a vivir al lugar de los profetas. Y dice que cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Envió unas tropas para capturarlo, pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía un grupo de profetas, ¿se acuerdan de la escuela de profetas que le habló? Imagínense, estaban allí envueltos en la adoración, lira, arpa, pandereta, de todo, adorando a Dios. Dice que estaban profetizando. Y el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl. O sea, aquellos que el Señor mandó
que Saúl mandó para que mataran a David. Cuando fueron para allá a matarlo, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos también comenzaron a profetizar. O sea que la presencia de Dios que había ahí en Nayot era algo tan grande, tan poderoso, tan asombroso, tan contagioso, que cuando vinieron estos hombres con la intención de matar a David no pudieron seguir su transcurso. Tuvo que haber un detente, tuvo que haber un stop, tuvo que pararse todo, porque allí estaba la presencia de Dios y no podían seguir caminando igual. Y vino la presencia de Dios sobre ellos. Y dice, comenzaron a profetizar. Entonces envió otras tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía al grupo de profetas, el Espíritu Santo de Dios vino sobre estos hombres también y comenzaron a profetizar. Hizo lo mismo una tercera vez, mandó otro grupo más de tropas para matar a David. Y es que ustedes no saben qué pasó con los terceros que vinieron a tratar de matar a David. El Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos también y tuvieron que comenzar a profetizar. Sé que la presencia de Dios era algo maravilloso que estaba pasando en esa tierra de los profetas. Entonces Saúl, no conforme con esto, cuando se enteró de lo que había pasado, que envió 3 grupos de tropas y todos caían en lo mismo y no regresaban, finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en seco y dijo, ¿dónde están Samuel y David? Preguntó. Le dijeron, están en Nayot de Ramá. Pero camino a Nayot de Ramá, a que ustedes no saben lo que le pasó a Saúl. El Espíritu Santo de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Y dice que comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Eso no es de aquí a allí. Usted imagínese, tuvo que seguir todo el camino profetizando en la presencia de Dios. Aquel que iba con intenciones de matar a David, cuando llegó a la tierra de los profetas, tuvo que ir todo el camino profetizando. Se quitó la ropa. No se asusten. Cuando la Biblia dice que se quitó la ropa, posiblemente se quitó sus vestiduras reales. Y se tuvo que quedar como uno más de nosotros, que eso era una humillación. No pudo seguir con ese orgullo de su... Tuvo que quitarse y quedarse desnudo como uno de nosotros. Y dice que estuvo todo el camino profetizando, se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en la presencia de Samuel. Y la gente que lo vio exclamó otra vez, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta ahora? Una vez más, una segunda vez. Saúl impactado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Saúl impactado. Esa primera vez que les acabo de contar, cuando fue ungido, Dios le cambia el corazón. Dios lo muda a otro hombre. Dios lo une con esa presencia maravillosa. Dios le dio un nuevo corazón blando cuando él tenía uno de roca, de piedra. Dios hace una clase de transformación en Saúl tan maravillosa. Y ahora venía una vez más Saúl, pero ahora con un corazón lleno de envidia, de celos, lleno de ataduras, con deseos de matar a David. Y el Espíritu Santo de Dios viene y lo encuentra otra vez en el camino. Y envuelto en esta presencia de Dios, pero lejos de amar a Dios. Saúl envuelto en esta presencia de Dios profetizando, pero lejos de tener un corazón como el de Dios. Poderoso Dios. Amén. Enviaron mensajeros para atrapar a David, pero ellos fueron atrapados por el Espíritu Santo. Fueron atrapados. De tal manera que fueron atrapados que dice que Saúl se quitó hasta la ropa, estuvo todo el día, toda la noche, todo el camino profetizando. No se callaba la boca.
envuelto en este éxtasis de la presencia de Dios, en esta euforia. Usted imagínese la adoración de aquello, ¿no? Allí había pandereta, lira, arpa, salterio, de todo. Pero cuando Saúl salió de allí, ¿sabe lo que pasó? Salió con la misma ganas de ir a matar a David y haciendo todo lo posible por matar a David. Poderoso Dios. La primera vez, Saúl fue mudado a un nuevo hombre. Pero en esta segunda ocasión, Saúl sale igual. No hubo ninguna metanoia. No hubo ninguna transformación. ¿Será esto el pueblo de Dios? ¿Será esto el cuerpo de Cristo? Un pueblo que en estos tiempos esté hablando lenguas desde que empiece el culto hasta que se acabe, adorando a Dios con tremendo escándalo. Allí dice que había salterio, arpa, pandereta, había mucho ruido, euforia. Había tremendo escándalo. Estuvieron todo el día, toda la noche en la presencia de Dios. Usted se imagina nosotros aquí todo el día, toda la noche alabando a Dios, gritando, hablando en lengua, danzando, profetizando, orando por toda la iglesia, el shopping entero, dándole una palabra de parte de Dios. Y que cuando salgamos por esa puerta sigamos siendo los mismos. Que cuando salgamos por esa puerta no haya ningún cambio ni ninguna transformación. Salgamos con la misma atadura, porque no hay un pueblo que ha sido libertado ni ha entendido verdaderamente el poder de la presencia de Dios. Un pueblo que sale en la misma condición. Un pueblo que ha perdido la capacidad de ser transformado cuando viene el toque del Espíritu Santo. Un pueblo que ha perdido la sensibilidad, así dice el Señor. Un pueblo que no entiende el verdadero poder del Espíritu Santo, que es más que emoción, es una transformación. Un pueblo que no tiene sensibilidad a lo que Dios está diciendo y la palabra le entra por aquí, le sale por acá, tienen comezón de oír. Un pueblo que no ha entendido que esa preciosa sangre costó mucho. Mi alma te adora a Dios. Saúl estaba hasta desnudo. ¿Qué clase de espectáculo? ¿Qué se imagina Dios viendo ese espectáculo? Se parecerá al espectáculo que muchas veces podemos hacer aquí en la casa de Dios. En medio de la acción, gritando aleluya, todo el mundo se le paran los pelos. No hay conocedores. Pero el Señor mirándonos, verdaderamente no está pasando nada. Porque no hay una transformación, no hay una metanoia, no hay un cambio de mente, no hay un cambio en el corazón. Cuando Dios no ha perdido su poder, cuando Dios sigue siendo el mismo. Podemos estar tan engañados y no darnos cuenta. Un Saúl que experimenta la gloriosa presencia de Dios, mientras que está en la tierra que fluye la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en este lugar, es difícil que alguien entre y se sienta igual. A todo el mundo se le van a tener que parar los pelos del cuello. Pero eso no significa que haya una transformación. Seguimos siendo los mismos. Algunos síntomas de este peligro. El peligro de dejar de ser transformados. Saúl sustituyó el fruto del Espíritu Santo con los frutos de su carne. Estaba lleno de celos, orgullo, ira, envidia.
Saúl se desenfocó y más allá de importarle la presencia de Dios en su vida, de lo que estaba pendiente era qué va a decir el pueblo. Que me vean que yo soy el más espiritual. Que me vean que yo hasta me quito la ropa en el culto para adorar a Dios. Que me vean que yo grito todo el día y toda la noche y no me callo. Que no dejo hablar ni al pastor gritando gloria a Dios. Que me vean que yo soy el más espiritual. Saúl no escuchaba esas alarmas de Dios como nos predicaba el pastor César. El Señor mandaba al profeta a decirle algo y él estaba ensimismado en lo que él pensaba. No escuchaba esas alertas del Espíritu Santo. Saúl tomaba en poco la seriedad de obedecer a Dios en todo. Eso no es nada. Nosotros estamos viviendo así, pero eso le pasa a todo el mundo. Es que yo soy humano, cometo errores. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es cuando hay un pueblo que está pecando a sabiendas de lo que Dios le ha dicho ni otra vez que no quiere que su pueblo haga. Saúl tomaba en poco el orden de Dios. Saúl, viendo la dureza de su corazón, viendo las señales, viendo que estaba caminando mal en la presencia de Dios, porque como en 3 ocasiones Dios le dijo, te he desechado, y aún así le daba una siguiente oportunidad, más allá de pedirle un corazón nuevo, él sabiendo y entendiendo que había un Dios que era capaz de dar un corazón nuevo, siguió hacia adelante, no se detuvo, no le importó. Mientras que David decía, ay de mí, que yo toque al ungido de Jehová, a Saúl no le tocó importar aquel que Dios había ungido. ¿Y cómo se parecerá esto a nosotros, iglesia? A través de la murmuración de los ungidos de Dios. Dicen por ahí que a veces hay gente que tiene la lengua más larga que la falda, que murmuran como si eso fuera el pan de cada día. Y yo me pregunto qué Espíritu Santo será el que tiene por dentro que no los manda a callar, porque por lo menos yo tengo uno que me reprende cuando yo digo algo que no tengo que decir, que yo siento cuando se contrista, cuando hice algo que no tenía que hacer. Maravilloso es Dios. Saúl no estaba dispuesto a esperar por Dios. Dios se está tardando mucho, lo hago a mi manera. Un corazón endurecido. Cuando en un principio hay un temor de Dios, Señor, que yo haga esto como tú quieres. ¿Cuántos podemos ver comenzado cosas? Anhelando en cada detalle darle gloria a Dios. Que Dios esté en todo, hasta en lo que me como, verdaderamente Dios esté. Si entro o no entro a este restaurante, si hago o no hago esto. Pero en el camino se ha perdido totalmente eso. ¿Sabe lo maravilloso? Saúl no le pide a Dios un corazón nuevo. Saúl no le pide a Dios, dame otra metanoia. Pero David, cuando pecó y él sí tuvo éxito matando a Urías, él le dice, cree en mí, Dios, un corazón limpio. Devuélveme el gozo de la salvación, porque antes el Espíritu Santo visitaba, pero David está diciendo, a mí no me visites, tú quédate conmigo, tú no te vayas. Él entendía el poder de la presencia de Dios. Él no estaba satisfecho. Maravilloso eres Dios. Hay una necesidad, iglesia, de una verdadera metanoia en nuestra vida. Pero esto no fue cuando nos convertimos. Esto es que cada vez que viene la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y nos toca, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber eso que Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos, porque Cristo está a las puertas. Y el Señor sigue dando el mismo mensaje. Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo conoce. Y nosotros no le engañamos, iglesia. Hay una necesidad de esto. Dice la palabra que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto no es derramar 2 o 3 lágrimas cada vez que hacen un llamado y salir por esa puerta haciendo lo mismo. Esto no es decirle a todo el mundo que estoy arrepentido y que en mi vida no hay un cambio, porque cada vez que viene la misma situación sigo reaccionando igual. Dice la palabra del Señor, fruto digno de arrepentimiento. Y el libro de Hechos después dice, obras de arrepentimiento. O
Sé que está el fruto del Espíritu Santo, pero hay unas obras que vamos a tener que hacer. Que en el camino en que estábamos tiene que haber una metanoia, un cambio de mente, un cambio de corazón. Tenemos que ser mudados en un nuevo hombre. No podemos seguir por el mismo camino en que andábamos. Tiene que haber una verdadera transformación y este mensaje nadie le va a decir amén. Porque es necesario que el Espíritu Santo de Dios haga entender esto a nuestro corazón. Una verdadera metanoia. Es necesario, iglesia, que nosotros entendamos que a Jesús le costó bastante derramar su sangre en aquella cruz. Y nosotros tomamos tan en poco ese sacrificio en cada culto muchas veces. Dice la palabra del Señor. Muchos ejemplos de gente que ha sido transformada, pero voy a dar uno muy breve. Me maravilla Pablo, antes Saulo. Cuando él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, que cae al suelo, camino a Damasco, él no pudo seguir siendo el mismo, tuvo que haber un cambio. Quedó ciego. Y ese hombre que era muy letrado, fariseo de fariseos, conocedor de la ley más que nadie, que sabía mucho, pero le faltaba la revelación de Dios, porque no podía entender quién era el Mesías, y cae al suelo, así como estos hombres, es impactado en su pecado por el poder del Espíritu Santo, queda ciego, y luego tiene que venir Ananías a bautizarlo. Un hombre sencillito comparado con el fariseo de fariseos, ciudadano de ciudadanos, trilingüe. Y cuando Pablo tiene este encuentro con el Espíritu Santo, él no estuvo conforme con esa transformación. Así que él se fue al desierto de Arabia 3 años a seguir buscando ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que le enseñó todo lo que nos escribieron a nosotros en esas cartas paulinas para que aprendamos, que vino del Espíritu Santo, no porque nadie se lo dijo, porque él fue a buscar la enseñanza de Dios. Él fue a buscar esa dirección. Pero cuando Pablo ahora sale nuevamente de Arabia, no estuvo satisfecho con eso. Dice que se fue a buscar a todos los discípulos a preguntarle: Pedro, tú caminaste con Jesús, tú viste esos milagros, tú caminaste sobre las aguas, tú experimentaste esa gloriosa presencia. Ven acá, cuéntame de eso, que yo necesito seguir siendo transformado por el poder de Dios. Ven acá, cuéntame de eso, que tú caminaste con Jesús, tú hablas como Él, tú te me pareces a Él, y yo quiero el Cristo que tú tienes que transforma. Yo quiero el Cristo que tú tienes, que te ha cambiado a ti, un hombre sencillo, humilde, a través del Espíritu Santo, y ahora eres capaz de dar este mensaje que ni yo me he podido dar, criándome a los pies de Gamaliel, conociendo tantas cosas, pero ahora tú tienes al Espíritu Santo y están haciendo una obra que yo no entiendo, que yo he tratado de perseguirlo, pero no he podido, porque el poder de Dios es tan grande que no me lo ha permitido. Y no conforme con eso, iglesia, Pablo nos escribe en sus cartas paulinas ya casi al final de su vida, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa yo hago, la misma cosa que el Espíritu Santo de Dios le pide a la iglesia que haga. Una cosa hago, iglesia, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Es necesario un pueblo que sepa derramar lágrimas genuinas en la presencia de Dios, un pueblo que tenga convicción de pecado y de emoción, transformación, que escuche la palabra y la preciosa palabra santa que Dios nos da día tras día. Pedro tuvo que ser transformado. Tan pronto conoció a Jesús siendo un pescador fanfarrón, que sabía que sabía mucho. Desde que el Señor lo conoció, le dijo: Saulo, ya tú no vas a ser Saulo, que lo que significa es arena, Simón. Ya tú no vas a ser Simón, que lo que significa es arena movediza, inestable, emocional. Ahora tú vas a ser Petra, que es roca. Tuvo que haber un cambio en ese emocionalismo. Tiene que haber una iglesia que no sea dominada por las emociones, por los sentimientos. Ahora quiero, ahora no quiero orar. Tiene que haber una transformación. Y aún así, viendo los milagros, las señales, los prodigios de Jesús, viéndolo sacar a Lázaro de la tumba, viéndolo transfigurado, llegó el momento que en la crucifixión lo negó y tuvo que volver, iglesia, a una transformación, un arrepentimiento genuino. Ese es el problema. Un arrepentimiento genuino. Una metanoia para ver verdaderamente a Dios obrar en su vida, y fue transformado. Porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, no lo echa fuera.
Y el Señor está buscando en este tiempo corazones contritos y humillados que verdaderamente entiendan cuando están mal. Antes el Espíritu Santo de Dios visitaba. Ahora tenemos una maravillosa noticia, y es que el Espíritu Santo de Dios nos habita. Y Él no se va, pero se contrista, se apaga. Y la maravillosa noticia que tenemos es que el alfarero, dice el profeta Jeremías, quien también supo pedirle un corazón nuevo a Dios, que él vio esta visión que tipifica a nosotros en las manos del alfarero, que sin importar cuántas veces se deshacía la vasija en sus manos, ahí volvió el alfarero con mucho amor a darle forma a la vasija. Y sin importar que esa vasija se volvía a deshacer, Dios volvía a darle forma a la vasija. Y ese es el Dios que le servimos. Que si verdaderamente nosotros vamos a su presencia en arrepentimiento, Él va a seguir transformándonos. Eso que nosotros hemos tomado por normal, pero que hace mucho no está agradando a Dios, no podemos seguir caminando igual. No podemos seguir como Saúl peleando muchas batallas y creyéndose que estaba bien. Es necesario hacer un detente. Y el Espíritu Santo, cuando nos muestra ese escondrijo de nuestro corazón, es un verdadero arrepentimiento. Para terminar, iglesia, dice la poderosa palabra del Señor: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, metanoia, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Aquí hay un problema. Es que hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y el llamado que Dios hace a la iglesia, para terminar, es: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaran mi rostro, entonces yo, dice el Señor, los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El problema es que hay un pueblo que quiere que el Señor nos sane, bendiga nuestra tierra, pero no estamos dispuestos muchas veces a hacer ese detente y darnos cuenta de que tenemos que volver a humillarnos como en un principio. Jacob, Dios le cambió el nombre. De ese tramposo que era, tuvo que luchar con Dios y salió siendo Israel. Y una vez más, cuando el Señor bendice mucho a Jacob, ¿qué pasó? Dios le habla y le vuelve a decir: Jacob, vuelve a Betel. Vuelve otra vez al principio. El Señor nos habla de esa iglesia en Apocalipsis que se parece mucho a nosotros, pero algo tengo contra ustedes, que han dejado el primer amor. Así que, iglesia, si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Que cuando la presencia de Dios venga sobre nosotros, procura ser transformado. Cuando la presencia de Dios descienda en su casa, procura que tú no vas a salir igual. Procura que Dios está dispuesto a hacer algo mucho más, a que tú te quites la ropa, a que estés todo el día y toda la noche profetizando. Hay cosas más profundas que el Dios que nosotros le servimos es poderoso y capaz de hacer, ataduras que Él es capaz de libertar, mente que Él es capaz de transformar. Amén. Dios es capaz. Padre, a tu nombre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, gracias, Padre, porque lo que me has confrontado a mí, Dios mío, lo he predicado, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, que no torna atrás vacía, sea causando una verdadera metanoia en nuestra vida, Señor. Padre, que podamos identificar este peligro, Dios mío, de que estamos en tu casa, de que sentimos tu presencia en todos los cultos y salimos exactamente igual. Y hemos caído en el peligro, Señor, de dejar de ser transformados. Si estamos siendo como Saúl, Dios mío, que la primera vez fue mudado en un nuevo hombre, pero ahora salió siendo el mismo, Dios mío. Líbranos, Señor Padre amado, y verdaderamente que podamos venir a ese arrepentimiento genuino que tú quieres ver en nosotros, tu pueblo, Señor, en el
nombre de Jesús. Amén.